Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con el seminario número 4 sobre esta serie de conferencias que estamos haciendo acerca del tema del tercer Elías. Vamos a pedir a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu mediante una oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que nos das, por la salud y por la vida que nos provees. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que tengas misericordia de nosotros, por favor. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí para poder explicar la clase de una manera sencilla. No permitas que sea yo el que hable, sino tú a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, sino tus palabras, Padre. Te pido también que derrames tu Espíritu Santo sobre los hermanos que están conectados en vivo y también sobre los hermanos o las personas que verán esta clase a través del canal de YouTube. También derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. Bríndanos, Señor, tu sabiduría para poder comprender el tema el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces ya con la parte 4 acerca de este seminario sobre el tercer Elías. Recapitulando, ¿no? Sobre los temas que hemos visto anteriormente. En la clase 1 y en la clase 2 hemos visto de manera general quién fue el primer Elías, quién fue Eliseo. En la clase 3 vimos también de manera general, ¿no? Leímos un capítulo de libro Profetas y Reyes, libro de Ellen White. Y el día de hoy vamos a ver, o vamos a hablar, mejor dicho, de manera general también sobre otro personaje que se llama Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista lo conocemos como el segundo Elías. Vamos a ver también algo sobre Juan el Bautista de manera general. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo, ¿no? De manera general quién fue Elías Tisbita, quién fue Eliseo, y ahora vamos a ver Juan el Bautista. Recordarles que el seminario es un seminario largo, no es un seminario corto, o sea, los temas no son cortos, son largos, son muchos temas. Entonces, primero lo que estamos haciendo es ver de manera general quién fue el primer Elías, quién fue el segundo Elías, y a partir de ahí ya vamos a ir entrando poco a poco más a fondo en esta cuestión, ¿no? En este tema. Así que paciencia ante todo. Entonces, vamos a ver el tema de Juan el Bautista, el segundo Elías. Vamos a ver algo general también. ¿Quién fue Juan el Bautista? Y para ello vamos a leer el siguiente libro, ¿no? Eh, el libro se llama Desde el Corazón. Es una matutina de Ellen White, Desde el Corazón. Y vamos a leer tres capítulos, ¿no? O sea, uno es el ejemplo de Juan el Bautista, una voz en el desierto y un precursor de Cristo. Entonces, estos tres capítulos los vamos a ver hoy, el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a leer este libro, Desde el Corazón, de Ellen White, y vamos a leer estos tres capítulos. El ejemplo de Juan el Bautista, luego otro capítulo que se titula Una voz en el desierto, y otro capítulo que se titula Un precursor de Cristo. Entonces, vamos a ello. El ejemplo de Juan el Bautista. Dice, el nacimiento de Juan el Bautista había sido predicho por los profetas, y un ángel fue enviado para notificar a Zacarías del suceso. El mensajero celestial le encargó especialmente al padre, al papá de Juan el Bautista, que criara al hijo con hábitos estrictos de temperancia. O sea, tenía que ser pues un muchacho equilibrado, temperante, ¿no? Juan no se sentía suficientemente, o sea, Juan el Bautista, no se sentía suficientemente fuerte para soportar la gran presión de las tentaciones que habría encontrado al mezclarse con la sociedad. Temía que su carácter fuera moldeado según las costumbres prevalecientes de los judíos y decidió separarse del mundo y hacer su hogar en el desierto. Lejos de sentirse solo, pesaroso o deprimido, disfrutaba de su vida de sencillez y aislamiento, y sus hábitos temperantes mantenían sus sentidos puros. Juan el Bautista entonces era una persona temperante, ¿no? Se había alejado o se había separado del mundo y se había instalado en el desierto para que no sea contaminado o influenciado por los judíos, ¿no? Por las costumbres judías.
Juan tenía que desempeñar una obra especial para Dios. Y esto es importante, por eso lo señalé en rojo, ¿no? Juan el Bautista tenía que desempeñar una obra especial para Dios. Impresionante. Porque Elías, el primer Elías, también tuvo que desempeñar una obra especial para Dios. Juan el Bautista también. Sigamos. Debía tratar con los pecados y y las insensateces del pueblo, a fin de prepararse para esta obra pública importante. Debía calificarse en privado al buscar conocimiento celestial. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Pedirle a Dios que nos dé su conocimiento celestial para poder conocer su voluntad también. Debía meditar y orar y familiarizarse con las profecías y la voluntad de Dios por medio del estudio. O sea, Juan el Bautista estudiaba también la palabra de Dios. Tenía obviamente que estudiar, que orar, que estar en comunión con Dios, tenía que meditar en la palabra de Dios. Y también dice, tenía que familiarizarse con las profecías y la voluntad de Dios por medio del estudio. Esta palabra, ¿no? Familiarizarse con las profecías es interesante. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías, bueno, más adelante lo veremos, Dios mediante, pero en el libro de Malaquías se profetiza eh, a Juan el Bautista, como el Elías que había de venir también. ¿Qué más? En el libro de Isaías también se profetiza a Juan el Bautista como esa voz que clama en el desierto. Entonces Juan el Bautista también tenía que estudiar la palabra de Dios, tenía que estudiar la Biblia. En ese momento solo tenía el Antiguo Testamento y tenía que familiarizarse con las profecías. Es decir, Juan el Bautista también tenía que encontrarse en la palabra de Dios, profetizado que él iba a venir en un momento determinado. ¿Será que el tercer Elías también está profetizado en la palabra de Dios, en los escritos de Ellen White? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero es interesante todo esto. Eso lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantar nada. Apartado del ajetreado mundo, cuyos intereses y placeres seductores habrían desviado su mente y pervertido sus pensamientos e imaginación. Estaba recluido con Dios y con la naturaleza. Gracias a sus hábitos estrictos de temperancia, se aseguraba la salud física, mental y moral. Interesante, aseguraba su salud física, mental y moral. ¿Mm? Temperancia. Juan se acostumbró a las privaciones y las estrecheces. Es decir, pues Juan el Bautista, se, a ver, no es que vivía una vida de lujos tampoco, ¿no? Se acostumbró a las privaciones y las estrecheces para poder sostenerse entre el pueblo de forma tan inmune a las circunstancias como las rocas y las montañas del desierto que lo habían rodeado durante 30 años. Ante él se encontraba una gran obra, y era necesario que formara un carácter que no fuera desviado de lo correcto y del deber por ninguna influencia circundante. ¿Ah? Ante él se encontraba una gran obra. Juan el Bautista tenía que hacer una gran obra. Por eso es que tenía que ser, su carácter también tenía que ser moldeado, ¿no? Dios tenía que prepararlo también a él. Juan fue un ejemplo para las personas de estos días finales, que son nuestros días, a quienes se han encomendado verdades importantes y solemnes. Dios desea que sean temperantes en todas las cosas. Hay que ser equilibrados en todas las cosas. Y eso es lo que se pide, ¿no? Temperancia, equilibrio, porque también se nos ha encomendado una obra en estos días finales, ¿no? Pueblo de Dios. Nada más y nada menos. Desea que vean la necesidad de negar el apetito, de mantener las pasiones bajo el control de la razón, o sea, no alocarse por una determinada emoción, no caer preso de las emociones, ¿no? Sino usar la razón. La razón tiene que dominar a la emoción, ¿no? Entonces, mantener las pasiones bajo el control de la razón, no dejarse llevar mucho por la emoción. Lo digo yo personalmente, por experiencia les digo, propia. Se necesita esto para que tengamos la fuerza mental y la claridad para discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Hay una tarea para todos en la viña del Señor y Él desea que se preparen para jugar un papel útil, ¿no? O sea, hay una tarea para todos en la viña del Señor. Todos tenemos un trabajo, una tarea que cumplir de acuerdo a los dones y a los talentos que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice? Y Él desea que se preparen para jugar un papel útil, ¿no? Hay que prepararnos también nosotros, ¿no? Para jugar un papel útil en esta gran labor.
Juan el Bautista sin duda lo hacía, ¿no? Sigamos, hermanos. Vamos a entrar al otro capítulo ya de este libro que se llama Una voz en el desierto. Dice, la predicación de Juan el Bautista creó un intenso entusiasmo. Al comienzo de su ministerio había muy poco interés en lo religioso. La superstición, la tradición y las fábulas habían confundido la mente del pueblo y no se comprendía el camino correcto. El pueblo se había olvidado de Dios en su celo por conseguir tesoros y honor mundanales. La enseñanza de Juan despertó en el corazón de muchos un gran deseo de tener una parte en las bendiciones que Cristo habría de traer. Y recibieron la verdad. Esa es la bendición también. Recibir la verdad es una bendición. Estos vieron la necesidad de una reforma. La gente que escuchaba a Juan el Bautista, entonces vieron la necesidad al momento de escuchar y recibir y aceptar la verdad. Vieron la necesidad de una reforma, o sea, vieron la necesidad de cambiar su vida para bien, ¿no? Porque estás escuchando la verdad. Entonces la enseñanza de Juan dice, despertó eso en el corazón de muchas personas. Debían no solo buscar entrar por la puerta estrecha, también debían luchar y agonizar para tener las bendiciones del Evangelio. Solo un deseo vehemente, una voluntad determinada, una fijeza de propósito podían resistir las tinieblas morales que cubrían la tierra como un paño mortuorio. Determinación en lo que uno tiene que hacer, no vacilar. O sea, la voluntad de Dios se te muestra y no vacilar en eso, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios y hacer lo que se tiene que hacer. Para obtener las bendiciones que tenían el privilegio de tener, debían esforzarse fervientemente y negarse a sí mismos, ¿no? Negarse a sí mismo es una de las cosas que nosotros también deberíamos hacer y eso es muy difícil, ¿no? Negarse a sí mismo, ¿no? Así como Cristo lo hizo. Nosotros también deberíamos negarnos a nosotros mismos. Sigamos. La obra de Juan el Bautista representa la obra para estos tiempos. Ya no, nos está dando una clave, o sea, que la obra que hizo Juan el Bautista en nuestros días también se debe hacer, ¿no? Su obra y la obra de los que salen en el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, es decir, de su indiferencia, ¿no? Entonces el espíritu y el poder de Elías tienen que despertar a esa gente de su indiferencia, de estar dormidos, ¿no? En muchos aspectos son las mismas. Cristo ha de venir por segunda vez, nos sitúa ya en nuestro tiempo para juzgar al mundo en justicia, para juzgar al mundo en justicia. Los mensajeros de Dios que llevan el último mensaje de advertencia a darse al mundo han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, tal como Juan preparó el camino para su primera venida. ¿Por qué señalé esto? Pues es importante, ¿no? Porque tenemos como Juan el Bautista es un personaje, es un individuo, una persona individual. Pero aquí Ellen White nos está diciendo que Juan el Bautista, como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo, también va a haber un grupo, unas personas, los mensajeros de Dios, dice que también prepararán el camino para la segunda venida de Cristo. Bueno, si eso está bien, eso es correcto, claro que sí. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que muchas personas utilizan esta cita para decir que el tercer Elías sería un grupo y ahí termina todo. Y eso no puede ser así. Ya lo vamos a ver más adelante, pero no quiero adelantar nada. Pero no podemos aislar una cita, hermanos. Una cita del contexto no se puede aislar. Hay que ver todo el contexto. Hay que ver todo. Claro, el lenguaje está hablando aquí de un grupo, claro que sí, pero también hay otros escritos que vamos a ver. Vamos a ver otros escritos donde habla claramente que el tercer Elías es más que un grupo. Sigamos. Si el reino de los cielos sufrió violencia en los días de Juan, también sufre violencia hoy. Hoy deben obtenerse las bendiciones del Evangelio de la misma manera. Si las formas y las ceremonias no sirvieron en aquel entonces, una forma de piedad sin poder no resolverá nada hoy. Es decir, puedes tener la forma de piedad, pero niegas la eficacia de ella, ¿no? Es lo que se dice. Hay que tener la eficacia de la piedad, no solo la forma, la eficacia, hermanos. La forma, con la forma no se hace nada. Es la eficacia. Hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Por otra parte, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo. Interesante, ¿no? Esto está en la Biblia, obviamente está en Apocalipsis, pero Ellen White
lo describe acá también. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué sabe que le queda poco tiempo? Esto lo hemos explicado, ¿no? Porque conoce cuando Cristo viene. Entonces, como Satanás sabe que Cristo viene en 2031, entonces el 2031 es un tiempo el cual Satanás lo toma como referencia para saber si le queda poco o mucho tiempo. Entonces, a medida que se va acercando el tiempo al 2031, sabe que Satanás cada vez le queda menos, ¿no? Por eso es que sabe que le queda poco tiempo. Si Satanás no supiera cuándo Cristo viene, no sabría si le queda mucho o poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que le queda poco tiempo? Porque conoce el tiempo de la venida de Cristo, 2031. Bueno, eso lo hemos explicado anteriormente. Entonces, como sabe que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Las victorias que ganamos sobre el yo y el pecado son ganadas a expensas del enemigo. Y Él no nos dejará disfrutar de las bendiciones de Dios sin ejercer esfuerzos determinados para resistirnos. Es decir, ¿quieres ser salvo? Muy bien. ¿Cristo te salva? Claro que sí. ¿Por medio de su gracia y gratuito? Claro que sí. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si no ponemos de nuestra parte, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Es lo que puede hacer Dios, es lo que hace Dios unido a lo que puede hacer el ser humano. Ahí está la salvación. Claro, Dios hace su parte, claro que sí, pero a nosotros también nos toca hacer nuestra parte. Recordemos, justicia imputada, justicia impartida. Sigamos. El último capítulo, un precursor de Cristo. Entramos ya al último capítulo que vamos a leer en esta clase. La clase de hoy no es muy larga. Dice, en Juan el Bautista, Dios levantó a un mensajero para preparar el camino del Señor. Un individuo, ¿no? Habría de dar un testimonio inquebrantable al mundo, al condenar y denunciar el pecado. Juan no había sido educado en las escuelas de los rabinos, una característica interesante, porque esto más adelante lo vamos a tocar. Juan el Bautista no fue educado en las escuelas de los rabinos, no había obtenido estudios humanos, o sea, no había sido educado en la escuela de los profetas, en la escuela de los rabinos. Para preparar el camino de Cristo se necesitaba uno que, como los profetas de antaño, pudiera llamar la atención degenerada al arrepentimiento. Perdón, pudiera llamar a la nación degenerada al arrepentimiento. Y la voz de Juan se levantó como una trompeta. Su comisión fue: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En estos tiempos, justo antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios llama a obreros que prepararán a un pueblo que se sostenga en el gran día del Señor. A obreros, forma plural, ¿no? En estos últimos días debe desempeñarse una obra como la de Juan. ¿Está bien? ¿No? Ellen White menciona pues que así como Juan preparó el camino, hay un grupo de personas también que prepararán el camino. Pero solo será un grupo de personas. No, vamos a ver más citas, más que citas, vamos a leer contextos completos, que es lo que se busca, ¿no? En el que Ellen White es clara sobre este tema y la Biblia también. Es decir, hay un grupo de personas que también prepararán el camino para la segunda venida de Cristo, y eso es correcto. Pero el tema del tercer Elías va más allá de un grupo de personas, y lo vamos a ver si Dios quiere más adelante. El Señor ha dado mensajes a su pueblo por medio de los instrumentos que ha escogido y desea que todos presten atención a las amonestaciones y a las advertencias que Él envía. El mensaje previo al ministerio público de Cristo era: arrepiéntanse, publicanos y pecadores, arrepiéntanse, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El nuestro no ha de ser un mensaje de paz y de seguridad. Como un pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje: prepárense para encontrarse con Dios. Ese es el mensaje. Hemos de levantar el estandarte y llevar el mensaje del tercer ángel. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el mensaje de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que su vida corría peligro. La verdad no languideció en sus labios y debemos cumplir fielmente nuestra tarea en estos tiempos. Sigamos. Con esto terminamos. Vea el cuadro que el mundo presenta hoy en día. Por todas partes hay deshonestidad, fraude y bancarrotas, violencia y derramamiento de sangre. Por eso el discernimiento y la sensibilidad se han embotado en cuanto a la identificación de los principios correctos. La luz dada, que llama al arrepentimiento, ha sido bloqueada por la espesa nube de la incredulidad y la oposición producida por los planes y las invenciones humanas. Las apelaciones devotas y fervientes que proceden del corazón del mensajero sincero crearán convicción. Todos los que conocen al único Dios verdadero y vivo conocerán a Jesucristo, el unigénito del Padre,
y predicarán a Cristo y a este crucificado. Justificación por la fe. Bueno, hermanos, ¿se entendió la clase de hoy? Hemos leído de manera general quién fue Juan el Bautista. No hemos leído estos 3 capítulos de esta matutina desde el corazón y hemos visto pues de manera general quién fue Juan el Bautista. Entonces, las clases anteriores vimos de manera general quién fue el primer Elías, Eliseo, y hoy hemos visto de manera general quién fue el segundo Elías, Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista es el segundo Elías? Porque la palabra de Dios nos lo dice, nos lo dice. ¿En qué momento? Ya lo explicaremos más adelante, ya lo explicaremos más adelante, ya lo leeremos más adelante. Bueno, hermanos, ¿se entendió la clase de hoy? Simplemente leímos, no fue una clase muy larga y bueno, se entendió, ¿verdad? No fue Sí, muy hermano, difícil. pastor. Muy bien. Entonces, recomendar que entren a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor San Vicens para que puedan ver muchos más estudios, muchas más conferencias, ¿no? Más allá del tema del tercer Elías, también hay otros temas que les pueden interesar. Vayan y véanlo, ¿no? En la página web del Gran Engaño y en el canal de YouTube de Víctor San Vicens. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención y vamos a terminar esta clase, este seminario, con una oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos das. Te pido que lo aprendido en esta clase se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y discernimiento sobre las lecturas, los temas que estamos haciendo. Por favor, te lo pedimos. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.